Muy buenas noches, estimados amigos y compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. Bienvenidos a esta oportunidad que presentamos a través de nuestro espacio de la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez. La presentación está, en este caso, del libro de mi querido amigo, compañero y hermano Carlos Pacheco Girón. Va a ser una presentación de su libro, acompañado, por supuesto, de nuestro querido amigo también y compañero Jorge Villasante, y la conducción el día de hoy a cargo de Guillermo Céspedes. Guillermo, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes. Como es costumbre aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores, siempre apoyando y fomentando no solamente la literatura, sino la cultura, en este caso partidaria. Agradecerle también al compañero Julio Carlos Pacheco Girón por haber confiado en la presentación de este libro a mi persona, y también por los comentarios del compañero Jorge Villasante. A todos también agradecerles la presencia, y al público en redes sociales que nos siguen a través del Facebook, en la página del CEDPAP Miraflores y también en la página de la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez. Empiezo rápidamente, ya que este libro ha despertado en mí no solamente una curiosidad partidaria, sino una puntuación en cuanto al modelo en el cual está estructurado. Yo, como bibliotecólogo y científico de la información, siempre me gusta analizar más allá de los textos y entender, por sobre todo, cuál es la intención de un libro hacia el público. En este caso, el compañero ha tenido la certeza y el tino de titularlo Testimonio de una lucha, porque eso es, tal cual. Es una recopilación de una posición y una defensa de una trinchera que muchos hemos olvidado o que muchos hemos pasado por alto. La lucha no necesariamente es encarnizada, pero sí tiene que ser constante. Una lucha constante denodada al paso del tiempo. Esto es una compilación de muchos textos durante muchos años, y aquel que pueda adquirirlo se va a dar cuenta de que en el libro no solamente se mantiene la opinión, sino que se tiene clara cuál es la misión de la doctrina, en este caso del aprismo. Quisiera hacer una mención al análisis que le hago, y es muy específica. Yo lo he catalogado como un lector más en 4 secciones. La primera es la parte en la cual expresa una defensa y exposición del por qué la descentralización, esta fórmula en la cual el plan, que dicho sea de paso, al reverso del libro está el gráfico ilustrador para toda la masa militante, pero también como una forma y herramienta de exposición, porque durante todo el libro deja notar que tenemos que llegar a la conciencia del pueblo, y ese es el fin máximo, y por eso me parece un libro fenomenal. Esta fórmula que el compañero Pacheco Girón emplea es la de proponer la descentralización, por supuesto, pero por fuera de los desgastes propios de una sociedad que no encuentra salida a su desorganización económica. Es un hecho de que hasta el día de hoy tenemos graves problemas en cuanto a la integración, pero los intentos que ha tenido el partido siempre han sido para empoderar al pueblo, para darles no solamente una garantía de una fórmula de vida, que era lo que expresábamos con el compañero Luis Fernando Lindo, la promesa de vida del aprismo como un modelo, sino que también una garantía para el desarrollo económico y para la justicia social. El segundo punto es la segunda cuarta parte, que es la defensa de la democracia. Aquí ya entra en coyuntura la dictadura de Alberto Fujimori, en la cual no solamente se golpea a los partidos políticos desgastando la mirada del espectador, del elector frente a una propuesta clara, sino que se golpean las instituciones democráticas y se vulneran con los derechos del pueblo. Tomando estos 2 puntos como eje, en una primera línea, contra la dictadura sí, y la segunda, una exposición y expresión de la oferta aprista, manteniendo esa bandera y siempre haciéndole saber al público de que hay una opción, hay una esperanza, y se tiene que lograr
como menciona, con testimonio de una lucha, que es una recapitulación de todos los pormenores y artículos editoriales, pronunciamientos que el compañero tiene. La tercera, que es la segunda mitad del libro, tiene un amplio análisis y para mí lo más novedoso, que es el momento en cuanto a lo económico, en cuanto al análisis de mercados y en cuanto a las necesidades específicas de aquellas comunidades, de aquellos pueblos, de aquellas regiones, que era el objetivo máximo, que poder darles su independencia y por sobre todo su autonomía, que es algo que hoy en día seguimos esperando y que esperemos poder lograr en un tercer gobierno. Y para terminar, el último tramo, que es el más largo, que es una parte más bibliográfica sobre la gran deuda social y el plan de justicia social como propuesta. Esta es una propuesta que, por supuesto, lleva mucho tiempo en mesa, pero que lamentablemente incluso dentro del partido no hemos sabido explicar, no hemos sabido vender, no hemos sabido articular mediante las nuevas herramientas. Es una necesidad y este libro ayuda. Quiero citar, como he mencionado, cuatro pilares de la obra. En la página 47, digamos que el capítulo Autonomía Regional, el APRA contra el centralismo retardatario. El término me parece curioso y muy obsecuente, retardatario, porque claro, lo que el APRA quiere es llegar a la justicia social, y al no haber un descentralismo, al no promover la regionalización, se retarda la meta. Por supuesto, nosotros lo tenemos claro, aquellos que tengamos clara y presente la meta del pensamiento aprista, pero es algo que tenemos que saber vender. Y el compañero, por ejemplo, aquí hace voy a hacer una cita, dice así: las regiones empezaron con mucha dificultad a elegir sus autoridades, planteando su desarrollo con logros importantes. El país empezaba a autogobernarse en una forma descentralizada. Los peruanos de las 11 regiones que habían elegido por mandato constitucional la determinación de su destino. Este pedacito es fundamental. Tiene dos conceptos no subliminales, pero sí necesarios de explorar. Primero, el autogobernarse, y segundo, planteando su desarrollo. Porque el desarrollo de aquellas regiones no es el desarrollo del país. En el Perú no se pueden plantear grandes planes nacionales que busquen fórmulas milagrosas o que busquen encasillar a los diferentes pueblos y naciones que nosotros albergamos dentro del territorio. Cada uno de ellos tiene su desarrollo, y eso es una propuesta básica para entender el aprismo. El relativismo tiempo histórico que Víctor Raúl lo tenía presente es algo que nosotros no le estamos sacando el jugo en términos prácticos, no estamos sabiendo explicarlo. Y en segundo lugar, el autogobernarse en una forma descentralizada. Muchos mencionan que el problema del país es que no logramos soltar la mochila pesada del centralismo. Pero el otro enfoque es que no le hemos dado la capacidad suficiente ahora son los departamentos, las regiones, las provincias, pero no hemos logrado darles las herramientas correctas para poder lograr esto. Ahora, en un segundo punto, que es en la página 79, el paro cívico 28 de abril, Perú, crisis, engaño, miseria y corrupción. Hay un pequeño análisis en donde menciona, ¿no? El último caso de inmoralidad que se ha hecho público es el del contrabando que impera en el país y que ha originado la quiebra de muchas empresas a vista y paciencia complaciente del gobierno. Felizmente es un acto de valentía. El exministro de Trabajo, en su momento, Jorge Mufarech, denunció este hecho y entregó al Ministerio Público documentos que demuestran el escandaloso manejo de las aduanas por personas allegadas a Palacio. Pregunto yo, ¿acaso no estamos prácticamente en la misma situación? ¿Acaso no hemos, de un modo u otro, por la ausencia de la participación política del Partido Aprista Peruano, no somos cómplices también del envilecimiento de la política general?
Aquí tenemos que hacer un mea culpa y hacer entender a la población de que nosotros regresamos al escenario político con un discurso moral, algo que otros partidos no pueden hacer. Hago también, para aquellos que adquieran el libro, hay un capítulo muy bueno en la página 119, que es, como se lo mencionaba en la antesala al autor, es un lunar para los académicos del partido, porque el capítulo se titula Vigencia del APRA, la doctrina de ella de la Torre, y el compañero logra sintetizar en 4 hojas de forma muy eficiente el por qué es que el discurso de Víctor Raúl y la vigencia de la doctrina de Aya de la Torre es siempre imperecedero, y por el contrario tiene que ser en un proceso dialéctico de conformación de cuadros, de conformación de teorías y por sobre todo de debate, que es algo que no tenemos hoy en día. Cito, muy pequeño: el espacio-tiempo histórico es una contribución a la filosofía de la historia y una visión que trata de acercarse a la comprensión de la difícil realidad indoamericana, para entender su pasado, comprender su presente y avisorar su futuro, sin una visión extraña, aspectos fundamentales del desarrollo de la teoría del espacio histórico. Y en el inciso 2 de este párrafo hay un ejemplo fundamental que dice: quien adopta el marxismo no puede admitir que sus conclusiones sean dogmas yertos e inflexibles. Este enunciado permite perenizar al marxismo, porque negar en dialéctica, lo menciona antes en toda la lista, la dialéctica hegeliana, no es anular o suprimir, sino superar, porque la negación no destruye, sino que realiza la continuación del pensamiento. La negación, en este caso, tenemos que entender de que no es un proceso mediante el cual uno abandona y refuta y confronta. Todo lo contrario, la negación es una síntesis en la cual nosotros tenemos que practicar la dialéctica para poder llegar hasta ese punto. Muy importante, por sobre todo porque algo tan grande como es, aquí por supuesto menciona a Max Planck, Bakunin, Kropotkin, Proudhon, que también lo hemos hablado aquí con Hugo García Salvateschi, Tommy, Lenin, logra hacer una compilación muy eficiente y ya de antemano le digo muy acertada. Como bibliotecólogo lo felicito. En la página 163, la última parte del capítulo, que la justicia social llegue ya, menciona y cito: necesitamos de peruanos con sensibilidad humana, con espíritu de servicio comunitario, hombres y mujeres con mística, con iniciativas en su acción, sin burocracia lenta y retrógrada, para poder vencer la miseria, el hambre, la impotencia que origina resentimientos sociales aprovechados por los agitadores arribistas, que en vez de trabajar por ellos, únicamente su propósito es llevarlos a una convulsión social, al caos, con huelgas, paros, tomas de carreteras, destrucciones de bienes públicos y privados, generando malestar social y desprestigio internacional del Perú que avanza. Esto es una publicación de El Peruano el 8 de septiembre de 2007. Pero pregunto yo, ¿acaso esto no pasó con Pedro Castillo, polarizando al pueblo para que venga a Lima, para que hagan sus reclamos? Ese tipo de confrontaciones no solamente es ignorancia, eso es un plan mucho mayor en el cual buscan la confrontación para generar caos. Eso es algo que el partido siempre han confrontado y es algo que necesitamos hoy en día. No podemos tender puentes de plata a gobiernos que no solamente son ineficientes, sino francamente corruptos. Y para terminar, y no aburrirnos mucho, en la página 176 del capítulo Crecimiento peruano, cierre exportador en beneficio de los pobres, dice, cito: se dice que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, dicho por Raimondi. Tenemos riquezas en el mar, costa, sierra y selva, pero sigue la pobreza. El presidente Alan García escribió un tema muy polémico, el síndrome del perro del hortelano, que ha generado una serie de debates y que nos lleva a reflexionar a todos los peruanos de manera responsable frente a futuros compromisos políticos, económicos y sociales
como los trabajos de libre comercio con Estados Unidos, China y la Unión Europea. Esto último expresa la necesidad que Víctor Raúl Haya de la Torre siempre mencionó. Tenemos no que confrontar al imperialismo, tenemos que hacernos respetar frente al imperialismo, captando y generando riquezas y trayendo los avances tecnológicos que nos pueden permitir una futura industrialización. He ahí la principal diferencia. Los socialistas buscan una confrontación, nosotros no buscamos confrontación, nosotros buscamos un diálogo soberano por sobre todas las cosas y en fortalecimiento del pueblo. En este caso, por supuesto, las regiones, las macroregiones, un debate fundamental, el cual, por supuesto, los compañeros van a tener el beneplácito de ahondar. Quisiera nuevamente agradecerle la oportunidad al compañero Lito, que siempre está dispuesto para estas intervenciones, para estas menciones de textos tan interesantes, y quisiera cederle la palabra al compañero Jorge Villasante, que va a hacer unos comentarios acerca del texto. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Guillermo Céspedes, compañero secretario general del Comité Distrital de Miraflores, compañero Carlos Pacheco, compañeras y amigos, muy buenas noches. Primero, agradecerle al compañero Carlos Pacheco por permitirme participar esta noche en la presentación de este importante libro. Carlos Pacheco es una persona a la que conocí cuando aún era yo estudiante secundario y comenzaba a hacer mis primeros pasos en la política. Y desde ahí hemos conocido y hemos seguido la trayectoria de un referente del aprismo cusqueño y del aprismo nacional. Como todos ustedes saben, Carlos Pacheco ha tenido responsabilidades en la conducción política del partido, ha sido dirigente nacional y ha tenido también responsabilidades en gestión pública. Y este libro que hoy se presenta es pues el corolario, diría yo, de una proficua actividad profesional, académica, pero también de expresión de lo que viene a ser una militancia política. Yo quiero resaltar dos temas que me parecen fundamentales en el libro. El primero está referido a algo que ya señalaba el compañero Céspedes, pero que es importante remontarnos primero a la Constitución del año 79. La Constitución del 79 tenía un mandato propiamente dentro de lo que es la estructura política del país de rediseñar propiamente el Perú y de impulsar un proceso de descentralización que vía la regionalización permitiera efectivamente generar una suerte de equilibrio en el desarrollo que todavía en el Perú lo teníamos en la década de los 70, pero lo tenemos actualmente también un crecimiento desequilibrado. Tenemos regiones como Lima, que distan mucho obviamente de regiones como Huancavelica o Apurímac, que siguen siendo regiones pobres, con extrema pobreza, y no hemos logrado revertir esa situación. Se planteaba a través del proceso de regionalización que efectivamente pudiéramos ser capaces de estructurar nuevas unidades geoeconómicas que permitan generar un mayor equilibrio en el crecimiento del país. Lo aborda Carlos con interesantes artículos y recordando incluso una propuesta de Javier Pulgar Vidal, ¿no? Un científico que abordó el tema de la descentralización, ¿no?, desde una perspectiva distinta. ¿Por qué no generar lo que se llamaban las regiones transversales, ¿no?, que permitieran efectivamente que sean pocas regiones, de pronto 8 eran las que se planteaba, pero que permita que cada una de estas regiones tuviera, por ejemplo, hablando de distintos pisos, casi todos los pisos ecológicos, y tuvieran costa, sierra y selva, ¿no? Ese era un poco el planteamiento de Pulgar Vidal, 8 regiones, que sean realmente regiones que tengan recursos como para poder generar desarrollo. Y hay algo importante que señala Carlos en sus artículos, ¿no?, y en parte de las entrevistas también, que es un tema fundamental. El Perú no puede seguir siendo un país únicamente primario exportador de materias primas, sino que deberíamos de ser capaces de generar valor agregado. ¿Y cómo generar valor agregado?
y en la línea de lo que obviamente es parte de nuestra concepción política. Decía ahí en la torre que no había que quitarle riqueza a quien la tiene, sino generar riqueza para quien no la tiene. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Si somos un país que tiene tantos recursos, no podemos negar que somos un país minero. Gran parte de nuestros recursos provienen efectivamente de la explotación de los recursos naturales, llámese minería en particular. Como sabemos, somos un país que estamos en los primeros niveles de producción de cobre, ¿no? Cobre, plata, zinc, tenemos muchos otros minerales. El tema es si es que efectivamente estamos generando valor agregado. Y la respuesta es que no hemos sido capaces de generar valor agregado. Entonces seguimos siendo un país primario exportador. En tanto sigamos siendo ello y no seamos capaces de poder generar un espacio también en la línea de lo que señalaba el compañero Céspedes, tratar con el capital, con el imperialismo de igual a igual, o sea, sabiendo que también podemos nosotros generar desarrollo a partir de explotar de mejor manera nuestros recursos. Y ese es un tema fundamental. Obviamente, como todos sabemos, y si nos remontamos a abril del año 1992, se produjo el autogolpe de Fujimori, que una de las primeras medidas, como sabemos, fue la desarticulación, más bien dejar de lado todo aquello que se había avanzado en el proceso de descentralización en el país. Como sabemos, teníamos ya constituidas 11 regiones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la región Inca, Cusco, Apurímac, Madre de Dios, ¿no? Teníamos la región Mariate, Ipundo, Tacna, Moquegua, ¿no? Arequipa quedó sola, ¿no? Por alguna razón, pero respondía también a algún criterio, por lo menos técnico, ¿no? Pero fueron 11 regiones y la 12ª región, que debía ser Lima y Callao, quedó ahí como un proceso frustrado. Pero vino Fujimori y de un solo plumazo desactivó todo el proceso de descentralización en el país. Y lo que hizo fue reconcentrar los recursos, el poder político, porque hay que señalar la descentralización que permite también que no solamente los recursos económicos, sino también las decisiones políticas se transfieran también a las regiones. No se trata exactamente de crear autarquías, ¿no? Ni absolutamente pensar en gobiernos regionales que no tuvieran ninguna relación de dependencia con el gobierno nacional. Somos una república, ¿no? Somos un país unitario. La idea no es destrozar el país unitario, sino más bien sí fortalecer las regiones. Y eso con la perspectiva, como señalo, de poder efectivamente potenciar y generar desarrollo en las regiones, pero además también decisiones políticas, ¿no? Que obviamente cuando Fujimori toma la decisión de desarticular todo este proceso, finalmente lo que se hace es reconcentrar los recursos, reconcentrar las decisiones políticas y volver a un centralismo que finalmente después lo que sirvió, y ya como todos sabemos, es para generar un gobierno clientelista que le permitiera a Fujimori haberse mantenido en el poder. Entonces, ese es un tema fundamental, ¿no? Pensando también de que esa es una propuesta aprista también, ¿no? O sea, nosotros no pretendemos mantener un esquema de división política, económica del país, como tradicionalmente lo hemos tenido. Es cierto que pese a haber sido gobierno por segunda vez, no hemos sido capaces de poder de pronto retomar el proceso de centralización, pero eso básicamente ¿por qué? Por correlación de fuerzas en el Congreso de la República, ¿no? Porque hay que ser claros de quién depende fundamentalmente poder haber retomado, por ejemplo, el proceso de centralización. Y también hay que decir, ese proceso se frustró porque lamentablemente no hubo desde la propia ciudadanía conciencia de lo que significaba el proceso. Básicamente lo que se logró fue que cada quien mantuviera sus pequeñas capillas, ¿no? Y volviésemos a un proceso de departamentalización. Lo que tenemos hoy en día como regiones no es más que departamentos, y le hemos cambiado los nombres a los departamentos por regiones, pero no hemos avanzado efectivamente hacia la construcción de regiones. Ese es un tema importante. Y un segundo tema importante que quiero resaltar está vinculado a la visión que tiene Carlos, ¿no?
no solamente como político, sino también como técnico y vinculado a un sector tan importante en el país como es la agricultura. Como todos sabemos, minería sí, pero también agricultura. El sector agrícola es uno de los sectores que aporta una participación importante en la población económicamente activa, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de las zonas rurales se dedica a la actividad agrícola, como sabemos? Pero allí hay un tema fundamental, ¿no? Si la Revolución Mexicana enarboló un grito, tierra o muerte venceremos, y ahí en la torre decía, el problema del Perú no es tanto tierra, el problema del Perú es agua. Entonces el grito debía ser agua o muerte venceremos. Y allí tuvo Carlos, y lo relata en sus artículos y en entrevistas también, una participación importante y fundamental desde la gestión de gobierno en impulsar un proyecto como era el proyecto binacional, ¿no?, del lago Titicaca, el PEL, ¿no?, que es un proyecto de una dimensión importante en la región Puno, que permitía irrigar más de 800 hectáreas, con más de 100 kilómetros de canales de riego, ¿no?, que es, dicho sea de paso, una obra que lamentablemente quedó inconclusa también. Se terminó, pero faltaba complementar, pero ahí debo decir, ya por mi experiencia, porque Carlos recordará que después que Carlos dejó el PEL, yo tuve una responsabilidad en el Ministerio de Agricultura, como ministro de Agricultura, y faltaban recursos, que no eran muchos en verdad, recuerdo que no más de 30 millones, como para poder concluir la obra, ¿no?, que permitiera efectivamente poner el proyecto en toda su dimensión al servicio de las comunidades, ¿no? Lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas no dio los recursos como para poder concluir esa obra. Pero aún así esa obra es una obra que hoy sirve a las comunidades, que sirve a la región Puno, ¿no?, y que es, ojo, un proyecto productivo. O sea, como decíamos, la perspectiva del político, ¿no?, y del técnico no tiene que ser pensar a quién le quito recursos, sino cómo genero recursos. Y a partir de ello, por ejemplo, el proyecto PEL es un proyecto importante, a través del cual, a través de canales de riego, lo que hago es, ¿no?, generar una expansión de la frontera agrícola, tener más de 800 hectáreas sin mucha inversión, dicho sea de paso, ¿no? O sea, no es de la dimensión de un proyecto como el de Majesiguas, ¿no?, que dicho sea de paso es un proyecto que tiene más de 60 años, que ha quedado ahí hasta hoy día inconcluso y no tiene un avance ni siquiera del 20%. En cambio, Lagunillas es un proyecto que en la gestión de Carlos logró avanzar. Qué gran, ¿no?, ganadería, Canales de riego, efectivamente, ¿no? Así es, que debía complementarse también. Entonces, dos temas importantes, ¿no? Regionalización desde una perspectiva de división política del país que permitiera efectivamente generar desarrollo desde las regiones, pero también generar focos de decisión política en las regiones, porque finalmente las autoridades regionales debían ser autoridades elegidas efectivamente por la población, ¿no?, pero con una visión que, como hemos señalado, ha quedado trunca a partir de haberse tomado la decisión durante el gobierno de Fujimori de disolver lo que ya se tenían elegidos, gobiernos regionales, ¿no?, con presidentes regionales, vicepresidentes que eran elegidos por la Asamblea Regional, ¿no?, y por asambleas regionales, ¿no?, elegidas por la población. Ese proceso se revirtió, se designaron funcionarios a través de los consejos transitorios de administración regional, básicamente digitados desde el nivel central, y el proceso quedó ahí trunco. Retomamos parte de ese proceso durante el gobierno del hoy encarcelado Toledo, pero el proceso por consultas populares quedó trunco. Creo que esa es una tarea pendiente, ¿no?, del APRA, de seguir hablando el proceso de regionalización, de seguir impulsándolo, ¿no?, pero con una visión de largo plazo, ¿no? Hay quienes se desesperan y dicen, por ejemplo, que el proceso de descentralización ha fracasado en el país, ¿no? Pero no entienden, por ejemplo, las comunidades autónomas en España, ¿no?, después de 40 años siguen en un proceso de consolidación, de maduración. Estos no son procesos que duran 5 o 10 años,
¿no? Y hay otro tema que es fundamental, que lo aborda también Carlos. ¿Cómo es que deberíamos generar desde las regiones desarrollo de capacidades? Obviamente, no podemos esperar buenos resultados en las regiones si no tenemos, ¿no?, una estructura y no tenemos el soporte técnico desde las regiones. Y de pronto allí hay temas sobre los cuales deberíamos de agregar a la agenda política algunos temas, por ejemplo. Un tema que es fundamental es cuántos recursos tienen, por ejemplo, las universidades nacionales producto de la explotación de los recursos minerales. Cientos de millones de soles. Pues entiendo que la Universidad de Ancash, que es la que más recursos recibe de canon minero, tiene más de 1.000 millones de soles de canon minero, porque recuerden que las universidades captan el 20% del canon de las regiones. La Universidad de Cusco tiene más de 800 millones. Pero esos recursos, ¿a qué se están destinando hoy en día? Claro, deberían estar destinados a investigación en las universidades. La pregunta es cuántos docentes universitarios hacen investigación. Y me pregunto si esos recursos no podrían servir, por ejemplo, excepcionado, vía una norma de excepción, para, por ejemplo, enviar estudiantes de las propias regiones a universidades de primer nivel en el mundo, para que puedan prepararse en temas de desarrollo de las regiones, por ejemplo. Y esto es lo que se planteó en algún momento, recordará el compañero Juan Farfán, que nos acompaña, exsecretario general del Comité Ejecutivo Regional de Cusco, exdecano del Colegio de Abogados de Cusco, que por ejemplo en su momento, cuando surgió el debate del gas de Camisea en Cusco, que es un tema también en el que Carlos ha estado presente, hubo una oposición de quien en ese momento era pues un referente del comunismo en el país y en el sur, Daniel Estrada, que se opuso, ¿no?, a que el proyecto, que en su momento estaba bajo la conducción de Shell, que era la empresa más grande en materia de hidrocarburos, fracasara, ¿no? Y él abiertamente decía, prefiero que esté enterrado el gas a que venga una transnacional y la explote. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en ello? Y la pregunta es, ¿esos recursos no podrían servir, por ejemplo, para formar jóvenes profesionales cusqueños, los mejores, sin ningún tipo de trabajo pues, de perspectiva estrictamente política e ideológica, los mejores estudiantes de secundaria, por ejemplo, captarlos para que vayan a estudiar a universidades con la plata del canon minero? Si esa plata no se va a poder gastar en las universidades en investigación, seguro en 50 años no van a poder invertirse. ¿Por qué no invertir en capital humano, ¿no?, que permita, por ejemplo, 100, 200 jóvenes que vayan a estudiar, ¿no?, aquellos temas que son de interés de las regiones? En Cusco, por ejemplo, será minería, será también agricultura, por ejemplo, ¿no? Porque uno de los temas que tenemos pendiente es la tecnificación y obviamente mejora el desarrollo de la agricultura. Entonces, por ese lado, y el otro tema, como digo, la visión del profesional, del ingeniero, pensando en los temas productivos, ¿no?, que es obviamente uno de ellos materializado en un proyecto que allí está tangible, sirviendo actualmente a la comunidad, como es el proyecto Lagunillas, que es el proyecto PEL, en el que Carlos tuvo una importante participación. Por lo demás, Carlos pues es y lo expresa a través de sus entrevistas y de los artículos, ¿no?, siempre fijando una posición política, ¿no? Muchas veces en situaciones adversas, pero hay algo importante que señalar, que él ha podido difundir su pensamiento y el pensamiento aprista a través de medios de comunicación que muchas veces no han sido adeptos al aprismo, pero que le han abierto las puertas y han sido un canal de comunicación tanto a nivel nacional, en medios nacionales, como también en medios regionales. Porque hay que decir, en medios regionales de pronto es mucho más difícil el acceso a los medios de prensa, pero Carlos ha sabido ganar esos espacios y están pues traducidos en los artículos que se muestran en el libro, ¿no? Finalmente, señalar desde mi exposición, ¿no?, que este es un libro que fue prologado, ¿no?, por el compañero Alan García Pérez.
hasta donde sé y tengo conocimiento, es el único libro que ha sido prologado por el compañero Alan García. Obviamente, ese es un reconocimiento a la labor, ¿no?, y a la tarea y a lo que significa Carlos Pacheco Girón para el aprismo cusqueño y para el país, ¿no? Muchas gracias. Quisiera cederle la palabra al compañero Julio Carlos Pacheco Girón, que no solamente es un compañero con amplia trayectoria y con base doctrinaria y de formación dentro del partido, sino que este sí es un verdadero discípulo de Víctor Raúl, también de Luis Alberto Sánchez, y por sobre todas las cosas es un compañero con la humildad suficiente para poder enseñar y llegar a todos los públicos. Hemos hablado en la antesala largo y tendido, y ha sido no solamente un privilegio poder llegar a puntos en común, sino que aprender de algo muy importante, que era que todo aprista tiene que ser un propagandista, y este libro es no solamente una forma de vender el pensamiento, sino que es una forma de llegar a la conciencia del pueblo. Adelante, por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias. En primer término, agradezco al compañero Fernando Lindo, nuestro secretario general del Comité Provincial de Miraflores. Compañero Fernando, acá tienen el partido, su obra, su trabajo, que es un ejemplo de cómo debe encaminarse el partido. Agradezco al compañero Guillermo Céspedes su presentación, su lectura y su comentario. Un joven muy estudioso que está encargado de implementar la biblioteca de este hermoso y bello comité de Miraflores. Mi saludo a un luchador consecuente y leal, a un hombre que siempre ha sabido ganarse el cariño y la fuerza del presidente de la García, el compañero Jorge Villasante, el ministro de la Producción que nos acompaña. Un fuerte aplauso para los compañeros. Y esta noche también llamar un poquito la atención y saludar con todo afecto, con todo cariño, a un hombre que cultiva valores, que cultiva principios, que cultiva al hombre para su futuro en esta sociedad. Me refiero al gran maestro Felipe Guevara Morán, que esta noche nos acompaña. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, gran maestro, por vuestra presencia. Distinguidos amigos, distinguidos y queridos compañeros. Yo me siento muy contento y feliz esta noche de tomar contacto con ustedes, gracias a la hospitalidad y la facilidad del compañero Fernando. Este libro no es una novela, no es un cuento, solo son resultados concretos de obras que aprendimos de las enseñanzas de Víctor Raúl y que aplicamos en nuestro gobierno, en el primer y segundo gobierno con el compañero García. Por la confianza de él, hicimos muchas obras trascendentes, obras que tuvieron grandes resultados, obras que hoy han generado riqueza en mucha gente. Brevemente, caso Proyecto Especial Binacional Perú-Bolivia y PEG. Él nos enseñaba a desarrollar tecnología en lácteos. Cultivo de 1.500 microempresas en el lago para que aviseren la trucha y exporten al vacío. Hemos traído 40 técnicos de Holanda para enseñarles a procesar queso de las diferentes variedades en Puno. Esos compañeros, esos ciudadanos, ahora son prósperos empresarios, sus hijos van a la universidad, pueden contar con una movilidad, etc. En Ilave, donde era la parte más grave, nadie se acercaba a Ilave. Estuve con el hermano, el compañero pastor un día, me dijo, no, me dijo, te matan. No, le dije, no me matan, vamos. No me convenció, pero yo llegué a Ilave
los convoqué al alcalde y a todos los comuneros y le dije, aquí estoy, amigos, con ciudadanos puneños, para enseñarles a trabajar mejor. Yo les voy a dar insumos, abonos, tractores, herramientas, técnicos. La gente comenzó a abrazarme, todo el mundo. Y me fui con 20 ingenieros, me fui con 4 camionetas fertilizantes, y me fui con 4 tractores para enseñarles a entregar a las comunidades. Esa gente cambió su vida al día siguiente, porque son cosas pragmáticas. El político y el técnico tienen que desarrollarse en conjunto. El proyecto binacional Perú-Bolivia costó 980 millones y prácticamente quedó casi con 95%, algunos remanentes de acabados, pero que está sirviendo para el cultivo de quinoa, que se sembraron casi como 17.000 hectáreas, que con sus respectivas empresas de procesamiento de quinoa. En el tema ganadero hemos hecho transferencia de embriones, un proyecto de embriones. Acá está un gran veterinario, mi amigo, compañero León, y también de la orden. Gracias por tu presencia, hermanito Rivera, es de Cuchano. Un solo proyecto de transferencia de embriones nos costaba casi, hecho por un empresario, 14 millones del proyecto. Nosotros lo hicimos ese proyecto con 20.000 soles, con los técnicos de veterinarios de la universidad y con tecnología peruana y puneña. Y resultaron muy bien, muy bien. Compramos los balones de frío necesarios, etcétera, para la temperatura, y nos resultó perfectamente bien. Y así muchas cosas que se pueden hacer fácilmente y que en este librito son los testimonios de lucha. Fíjense el caso de Quihuicha, que vendíamos en el Valle Sagrado Quihuicha a los bolivianos con 70, 80 centavos, del campesino pobre y pobre y pobre. Le organizamos usos agrícolas zootécnicos, les enseñamos a cultivar mejor. Al año siguiente cuatriplicaron su producción y estaban vendiendo a 3 soles 50 el kilo, organizadamente. Le pusimos un maquicentro para que hicieran galletas, harina, todos los derivados, y comenzaron a producir. O sea, miren, qué fácil es hacer muchas cosas, pero con voluntad y con honradez. Porque si no hay muchos que están pensando y proyectando hacer un negocio, ya están pensando en hacer negocios. No, el político viene a servir, no a servirse. Eso decía Ayla Torre. Ayla Torre nos decía de jóvenes, ser artista es bien difícil. Ser aprista es toda una conducta de vida. Ese aprista tiene que ser un buen estudiante, buen hijo de familia, buen profesional, buen ciudadano, servicial, porque el aprista debe ser siempre un hombre servicial, nos decía Víctor Raúl Editor. Yo, como discípulo de él, rescato todo ese mensaje que para nosotros fue como un padre, Víctor Raúl. Y esto que es el APRA, y esto que es ese trabajo y ese testimonio, lo aprendí en el partido y aprendí en la lucha, donde en el Cusco ser arpista era bien difícil. Ser arpista en Lima, bueno, en Arequipa, poco difícil. En Trujillo mucho más fácil. En el Cusco todas eran peleas, y todo y tal, el compañero Juanito Barbán y muchos otros, todos eran, él tenía que saber pelear y defenderse, porque era así. Y ahí, bueno, en esa época no había mucha bala, eran mano libre, mano limpia. Ahí no hay que, en cambio ahora viene un comunista, te mete un balazo, viene el señor, te dispara, entra, es un tema diferente. El Perú pues necesita recuperar los valores, recuperar la confianza de gente honesta. Necesitamos salir de este parlamento. Es una vergüenza, porque es un parlamento de mercenarios, comerciantes, negociantes, y su propio origen de un ignorante de presidente que por un fraude se metió al gobierno, nos perjudicó tremendamente y nos dejó una herencia con nuestra presidenta actual, que realmente es buena para nada. Pero bueno, estamos ahora, tenemos la oportunidad todos, apistas y no apistas, de orientar a la ciudadanía
de ver un gobierno responsable de gente que nos lleve al progreso y al desarrollo. No quiero seguir hablando más, pero es un tema sumamente importante, como un testimonio para nuevas generaciones, como un referente para esas generaciones que nacen a la vida política a fin de poder trabajar por el Perú, pero con una conciencia de peruanos, de servir con honradez. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, compañero Carlos Pacheco. Que quieran, con mucho gusto. Justamente quisiera pedirle, abusando de su confianza, poder responder quizás 5 preguntas del público que tengan alguna duda, alguna... Adelante, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación a la presentación del libro. Mi nombre es Luis Ceballos, soy periodista. ¿Por qué es tan difícil ser aprista en Cusco? Era muy complicado, difícil hacerle la bronca, el frente al Cusco rojo en su momento. Sí, Cusco, no se olviden que la Unión Soviética, la Rusia comunista, había centrado en Cusco sus mejores líderes. Ahí habían catedráticos que eran dueños de la universidad, ahí habían dirigentes campesinos como Huamantica, que había estado en Rusia y que tenía una infraestructura de vehículos y dinero que movilizaron a los campesinos en la plaza de armas. Y nosotros, los apristas, no éramos muchos, pero éramos más intelectuales, más valientes, y nos hacíamos respetar y lo corríamos a los comunistas. Entonces Cusco se desarrolló en ese ámbito. Cusco siempre ha sido, en la plaza de armas de Cusco, Huamantica, que era un presidente muy capaz, le decíamos el Cholo Huamantica, se juntaba a los campesinos como moscas en la plaza de armas, full de campesinos. Estaban los hermanos Morales también, ¿no? También eso, sí, los Borges, Morales, mucha gente de la universidad, los Mayos, etc. Y entonces nosotros éramos un grupo que nos organizamos y nos entrenamos, teníamos que prepararnos. Y éramos el comando casi como 25, 30, pero bien trejos, ¿no? Y entre los 25 lo vaciamos en 5 minutos la plaza de armas. ¿Qué hacíamos? 4 bombazos por acá, ¿no? Desaparecían los campesinos y nosotros nos prestábamos los equipos de los comunistas y los llevábamos al partido. Nos prestábamos. Bueno, episodios de vida muy interesantes. Entonces Cusco siempre ha sido bien difícil. En cambio Trujillo, la Cuya, la Prima, no, ahí no había mucho problema. En Arequipa un poquito, en Puno fuerte. Yo fui a Puno encargado por Víctor Raúl cuando era el secretario nacional de Organización de los Comandos Universitarios Apristas de todo el Perú, a organizar Puno. Y en Puno formamos un gran comando al frente de los comunistas del FRU, que en Cusco tenía FRU, ¿no? Y ganamos las elecciones hace un año. Y nos ganamos de tal manera que pusimos una gran alianza. Hay un demócrata cristiano, fue el presidente de la federación, yo fui vicepresidente, y hasta el obispo era mi amigo y me prestaba su carro para movilizarme, para que tengan ustedes una idea cómo se puede ganar uno el cariño, la confianza de la gente. Bueno, eso es. Siguiente pregunta, por favor. ¿Alguno más del público que tenga alguna consulta acerca del libro, de las vivencias del compañero Pacheco Girón? En todo caso, yo sí tengo una pregunta más. Perfecto. Gracias. Era sobre la vigencia precisamente del antiimperialismo, porque usted también habla en el libro, en un contexto donde Estados Unidos se está aplicando aranceles como un mono con metralleta y con una respuesta fuerte también de China, que es su principal competidor. O sea, está la vigencia antiimperialista del APRA, como lo señala su primer punto, de sus 5 puntos cardinales. Yo no soy aprista, perdóneme, pero así son, ¿no? Los 5 puntos principales del APRA, ¿no? El primero, que tiene que ver con el antiimperialismo. Los principios del APA, los 5 están plenamente vigentes. Plenamente vigentes. Nuestra posición antiimperialista está en su lugar
Pero con la globalización, las cosas han cambiado de alguna manera. Y Víctor Herrero lo decía claramente, no importa el capital venga de donde venga. La gran cuestión es cómo tratar con ellos de acuerdo a nuestras propias conveniencias. O sea, si era capital ruso, americano, no interesaba. Lo importante es poner las condiciones del capital. Desde el punto de vista, mantenemos nuestra posición antiimperialista, pero sabiéndolo negociar. Imperialismo existe. Antes el imperialismo entraba con los marines americanos y con la KGB rusa en todo sitio. Antes era la fuerza. Ahora entra el imperialismo a través de la economía. Caso de China. China es un país imperialista, pero China, su gobierno, puede entrar rompiendo cualquier mercado con dumping, porque China tiene en su constitución un país de dos sistemas, capitalista para su desarrollo y socialista para su parte social. Ahí no hay sindicatos. Al chino que se oponga al desarrollo de la política lo matan simplemente y se acabó. Y ellos exportan no solo a la maquinaria, los equipos al mundo, exportan sus capitales. Muchos de los chivas, muchos de los negocios que tenemos desde San Francisco y aquí en el Perú muchísimos, son capitales que vienen con millones de chinos a exportar y siguen trabajando. Y ese dinero se revierte como cuando los judíos revierten sus capitales de todo el mundo para capitalizar y mantener la economía americana, igualito. De manera que entonces el imperialismo sí existe y existirá en la medida que tengan economía, que tengan desarrollo y progreso. Lo importante es poner condiciones y tratar con leyes claras que defiendan la soberanía nacional. Eso es. Muchas gracias, compañero. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta, alguna duda? En todo caso, yo quisiera hacerle una pregunta acerca de en qué momento se anima, compañero, a esta aventura de presentar un libro que es un testimonio continuo de la lucha que usted tiene. ¿En qué momento usted dice, quiero hacer un libro para que quede? ¿Y cuál es el mensaje, en todo caso, cuál es el público al cual usted quiere llegar? Mire, qué interesante su pregunta, compañero. En segundo viaje de Alan, no, fue en el primero, que comenzamos la campaña, y entonces él sabía, no, era para el segundo, y él sabía, leía todos mis artículos que escribía en la República y en los periódicos, y siempre me comentaba. Cuando estaba en Colombia, él me llamaba en la mañana, a las 5 de la mañana, hablábamos con él tempranito, me comentaba muy bien, Carlos, te felicito, está bien. Y entonces, cuando estuve aquí en el Perú ya, me dice, Carlos, tus artículos son muy interesantes, sería bueno que lo pongas en un libro. Le dije, mira, yo escribo el libro, pero con la condición de que tú lo prologues. Perfecto, me dijo, yo lo hago, listo, hazlo. Entonces hay que hacer el prólogo de Alan García. Por eso que salió el libro. Y ese segundo es ya la segunda edición ampliada, con resultados de más de 15.000 proyectos y obras que dejó Alan García. Por eso que Alan García no muere. Alguien me dijo, ¿está muerto? No, dije, Alan García vive en el corazón del pueblo, vive en sus obras, vive en el pueblo, porque ahí está el testimonio de su trabajo vivo, permanente. Y los hombres que dejan obra jamás mueren. Así es. A través de redes nos hacen una pregunta que es ¿dónde poder adquirir el libro? Que es algo que... Bueno, gracias a la generosidad del compañero Fernando, él se trae unos 4 libros, los que quieren puede adquirirlo, y él tiene una biblioteca acá, de manera que ese libro y lo vamos a vender por Amazon. Pero ahorita la tarea que tengo y me está preocupando, ya me está faltando porque yo he mandado a hacer mi libro y me he pasado así firmando, pero no he vendido casi los libros. Bueno, pero tengo que ir en esta misión de enseñanza a todas las regiones. Ya la próxima semana debo estar seguro, tal vez aquí en Lima, no todavía, en Chorrillos,
y después tengo que ir a Arequipa, Puno, etcétera, a entregar el libro formalmente, como una enseñanza al pueblo, a la juventud, qué se puede hacer por el Perú con una forma honesta de hacer las cosas, y que uno puede ver de frente a su opositor o que quiera, hablando de las cosas con resultados para el bien del pueblo, de manera que así es. Muchas gracias, compañero. Muy elocuentes sus palabras. Agradecerle también al compañero y el ministro Jorge Villasante por asistir, por compartir unas palabras, por hacer los comentarios. Al compañero Luis Fernando Lindo una vez más. Por favor, palabras de cierre. Muchas gracias, Carlos. Tu visita aquí es siempre bienvenida, y con esta presentación de este libro que has presentado hoy día conjuntamente con Jorge y con Guillermo, das inicio a un nuevo periplo, un nuevo viaje por el país, llevando la palabra del partido y sobre todo, como bien ha dicho, con enseñanza, enseñando y pauteando todos qué es lo que podemos hacer. Los apristas tenemos estilo de trabajo y nosotros ofrecemos una mejor forma de vida. Es lo que es el aprismo, es bienestar y progreso para toda la ciudadanía, para todo el país. Es lo que pretendemos y deseamos. Carlitos, te deseo el mayor de los éxitos. Los libros que has traído, espero que no te lleve ninguno, que todos sean vendidos. Y quedarán también, sí, por si acaso los compañeros, les anuncio que en la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez, que la tenemos en el segundo piso, va a quedar una cantidad de libros que van a estar ofertados al precio promocional de 15 soles cada ejemplar, así que cuando gusten pueden acercarse desde las 9:30 hasta las 5 de la tarde en el segundo piso con nuestra asistente, la compañera Elizabeth, que está a cargo de la atención diaria y también de otras tareas como la diagramación de la revista Nueva Claridad, en la cual también va a estar anunciada y sintetizada también esta presentación tuya, y periódicamente la presentación de otros expositores. El próximo martes 22 o 23 de mayo, 29 de mayo, el último martes del mes de mayo, ¿correcto? Tenemos, Dios mediante, la presentación de otro estupendo autor, es Dios mediante, el general César Astudillo, tiene que confirmarme la visita, y hablando también, lo que tú has esbozado en el libro, ¿no? La macro regionalización, que es tan importante, y como Jorge bien ha dicho, es una tarea pendiente, que tenemos que avanzar los apristas, tenemos que apuntar a la regionalización y macro regionalización, que ese es un compromiso adquirido desde prácticamente el nacimiento de la aprista peruana. Amigos y compañeros, muchas gracias por vuestra asistencia aquí en la Casa del Pueblo. Nos pueden seguir como siempre en Facebook y en YouTube. Y bueno, muchas gracias. Felicitaciones por haber decidido escuchar a Carlitos. Gracias. Lo pueden seguir en la página de Facebook de Set Pap Miraflores. Buenas noches. No sin antes nos despedimos, pero ya empezó la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez, que quiere hacer este presente. Mira qué lindo. Para que alivigues tus viajes a tierras altas. Me hacía falta. Gracias.